Bueno, ahora vamos a seguir entonces con la descripción del esófago, toda la parte del peritoneo y el estómago. Bueno, vamos a empezar entonces ahora a hablar del esófago. El esófago es un tubo muscular colapsable, ¿sí?, que transcurre detrás de la tráquea. Comienza en el límite de la laringofaringe, atraviesa el mediastino por delante de la columna vertebral, pasa el diafragma por el hiato esofágico y termina en la porción superior del estómago, ¿sí? Entonces, este es un tubo, como dije, colapsable, mide alrededor de 25 centímetros más o menos a 30 centímetros de largo, y entonces discurre desde el borde inferior del músculo constrictor de la faringe, frente al borde inferior del cartílago cricoide. ¿Se acuerdan que era uno de los cartílagos de la laringe? O sea, esto alrededor de la vértebra de la cervical sexta, séptima, que si ustedes recuerdan era hasta donde se extendía la faringe, habíamos dicho nosotros. A partir de ahí comienza el esófago. Este es el límite que se desplaza según la posición de la cabeza, digamos, si la tengo hacia atrás o si estoy en deglución o no. Entonces, el esófago ocupa la región prevertebral del tercio inferior del cuello, penetra en el tórax en la región posterior del mediastino posterior. ¿Recuerdan el mediastino que era? Por delante de la columna vertebral torácica, separándose a partir de la vértebra torácica 4 o 5. En la parte medial del tercio superior del estómago, ahí ingresa por el orificio que se llama cardias, ya vamos a ver cuando veamos el estómago, el cual se encuentra a la izquierda, a la altura más o menos de la décima o décima primer vértebra torácica. El esófago presenta inflexiones, dos básicamente, en sentido transversal. Luego de la vértebra torácica 4 deja de ser medial y se desplaza hacia la derecha para dejar lugar a la aorta, ¿sí? ¿Se acuerdan que la aorta, una vez que pasaba el callado de la aorta, se curvaba y discurría del lado izquierdo sobre todo? Entonces el esófago se corre un poco hacia la derecha. Tiene dos curvaturas, una primera cóncava a la derecha y después cóncava a la izquierda. Cuando está vacío tiene 5 a 12 milímetros de diámetro interno, digamos. Sus paredes se unen entre sí, es casi que colapsa. A diferencia, recuerdan ustedes, la tráquea, que yo les decía que la tráquea era también un tubo, de hecho discurre por delante del esófago, pero la tráquea tiene cartílagos que aseguran que esté distendida permanentemente porque el aire no puede colapsar el paso de aire. En cambio, el esófago se va a distender en tanto y en cuanto necesite que pase un bolo alimenticio más grande, más chico, depende si masticaron más, menos, si tragan más cantidad de comida o no. En su porción inferior, los repliegues mucosos dan a la luz una forma estrellada, que eso vamos a ver ahora cuando veamos un esquema interno del esófago, ¿sí? Y distendido tiene forma de cilindro con tres estrechamientos, el cricoideo, el torácico y el frénico. Llegando al final del tórax, forma un embudo con la base hacia el estómago, y una vez que llega al diafragma, atraviesa un agujero diafragmático que se llama hiato esofágico, ¿sí? Y a partir de ahí es muy poquita porción intraabdominal del esófago y ya ingresa al estómago, ¿sí? O sea que de toda su longitud, la mayor parte la hace a través del tórax. Bueno, aquí vemos la histología, ven en el gráfico de la izquierda esta forma estrellada porque está como colapsable, eso amarillito con los bordes azules es la luz del esófago colapsado porque no tiene, no tiene
contenido interno, y esa imagen ampliada hacia la derecha donde podemos ver todas las capas histológicas que habíamos ya descrito, ¿sí? Vamos desde la luz y podemos describir la mucosa, ¿sí? Con el epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado, que da hacia la luz, un epitelio que estratificado porque me va a dar la posibilidad de descamación. Recuerden que por ahí pasa permanentemente comida y va descamando el epitelio. Una lámina propia, es decir, un tejido conectivo que lo circunda, y la muscular de la mucosa o la muscularis, muy próxima al tejido conectivo. Por debajo de eso tenemos el tejido submucoso, ¿sí? En ese tejido submucoso tenemos tejido conectivo areolar, vasos sanguíneos y glándulas mucosas. Seguimos con la capa muscular, que es una capa de básicamente músculo liso en su gran mayoría, aunque su tercio superior es esquelético. En el medio puede haber algo de liso y esquelético también, y en el tercio inferior ya es músculo liso, ¿sí? Las capas son circulares y longitudinales, ¿sí? El esfínter esofágico superior, ¿sí? Tiene músculo esquelético, y el esfínter esofágico inferior también tiene, en este caso tiene músculo liso, ¿sí? El esfínter es el músculo que va a rodear, digamos, este tubo para poder hacer la contracción una vez que se realiza la deglución. Y por fuera, por último, la cuarta capa, como ya estaba descrito, la adventicia, que es tejido conectivo areolar, que une el esófago con las estructuras del mediastino que lo rodean, ¿sí? Bueno, y en esta gráfica se ve, digamos, podríamos decir el esófago en acción en el momento de la deglución, ¿sí? Los alimentos que van desde la cavidad bucal hacia el estómago, entonces va a participar la boca, la faringe y el esófago, ¿sí? Donde la acción de deglutir en sí tiene tres fases. La primera, que es voluntaria, ¿sí? Que es cuando yo trago, esa primer parte es voluntaria, y las dos fases siguientes son involuntarias. La segunda es cuando pasa de la faringe al esófago, y la tercera del esófago hacia el estómago, también involuntaria. Entonces acá vemos cómo el bolo va avanzando por un sistema de contracción muscular de la capa muscular del esófago, de los músculos circulares y longitudinales, son los que se van asegurando del avance, por así decirlo, del bolo alimenticio. Cuando el esófago alcanza, digamos, la última porción del tórax, debe atravesar el diafragma. Recuerden ustedes que es un músculo eh, esencialmente respiratorio, que divide lo que es el tórax del abdomen, como podemos divisar acá en esta imagen. Y digamos, pasaje lo realiza a través de un agujero que es el hiato esofágico. Es uno de los tres agujeros que tiene el diafragma. Uno, recuerden ustedes, era para que pase la arteria aorta, otro para la vena cava y otro para el esófago. El hiato esofágico es un orificio muscular del diafragma que constituye un esfínter funcional externo del esófago. ¿Qué quiere decir con esto? Que colabora en la contracción muscular. Los dos nervios vagos, ¿sí? Recuerden ustedes, el nervio vago par quinto, atraviesan el hiato esofágico, aplicados el derecho en la cara posterior y el izquierdo en la cara anterior del esófago, ¿sí? Ustedes recuerdan, el nervio vago es el par craneal número 10, que atraviesa, que tiene que llegar hasta inervar, como vimos más arriba, todas las vísceras, y las vísceras en su gran mayoría se encuentran dentro del abdomen. Entonces, ¿por dónde va a atravesar el nervio vago?
junto con el esófago por el hiato esofágico. La travesía diafragmática del esófago se encuentra por arriba y delante de la travesía de la aorta, ¿sí? Quiere decir que el hiato esofágico está hacia arriba con respecto y por delante con respecto al hiato aórtico, ¿sí? En su porción abdominal, en contacto con el peritoneo, que cubre su porción anterior, recuerden ustedes, el peritoneo era la capa de tejido, eh, la túnica alveolar que cubría los, eh, los órganos que se encuentran en el abdomen. Esto yo lo había nombrado cuando describimos la histología del tejido del tubo digestivo. Entonces el peritoneo, que es esa porción, en el caso de la porción abdominal del esófago, que como ustedes ven en la gráfica es mínima, es muy cortita y después ya ingresa al estómago, entonces esa capa alveolar recubre su cara anterior, ¿sí? Solamente. Esta hoja proviene de la cara abdominal del diafragma. Se ubica por detrás del peritoneo, profundo o oculto por el lóbulo izquierdo del hígado. Ya vamos a ver cuando veamos la glándula, esta gran glándula que es el hígado, que tiene varios lóbulos y en general cubre toda la porción superior desde el lado izquierdo incluso hasta el derecho. Entonces, por eso es que aclara que toda esta porción está cubierta por un lóbulo del hígado. ¿Sí? Hablamos de la porción abdominal del esófago. El borde derecho se relaciona al vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. Ya les voy a explicar después lo que es la transcavidad de los epiplones. Y el borde izquierdo se continúa hacia la vertiente derecha de la curvatura gástrica mayor, con la que forma la incisura del cardio. La curvatura gástrica mayor es la curvatura mayor del estómago, que es lo que ustedes ven acá como esa línea que continúa el esófago y lo une al estómago hacia el lado derecho, ¿sí? Eso va a empezar a definir lo que es la curvatura mayor del estómago, que ya lo vamos a ver en unas filminas más adelante. El esófago está irrigado en general por todas las arterias esofágicas del cuello, del tórax y del abdomen. Las venas también, tenemos las venas del cuello, las tiroides inferiores, las del tórax, las frénicas superiores, bronquiales, pericárdicas, las venas ácidos, y en la porción abdominal la drenan drena todo, digamos, su irrigación en la vena gástrica izquierda, que es una de las venas que trae sangre desde el estómago. Y en cuanto a las arterias, como les dije, a la altura del cuello tenemos las esofágicas superiores, ramas de la arteria tiroidea, en el tórax las esofágicas medias, las intercostales, las bronquiales, todos esos van irrigando a este órgano. Son todas arterias que vimos en el tema de cardiorrespiratorio, ¿sí? En el tema de corazón y grandes vasos en realidad. Bueno, cuando yo arrancamos este tema, yo les decía que la estructura histológica de todo el tubo gastrointestinal es equivalente y se divide en esas capas que habíamos nombrado: mucosa, submucosa, muscular y serosa. También les dije más adelante que esa capa serosa recibía distintos nombres, ¿sí? Adventicia en el caso de los órganos que se encontraban rodeando el tubo digestivo, los órganos más superiores, y dentro de la cavidad abdominal habíamos dicho que esa serosa se llamaba peritoneo. El peritoneo en sí es algo complicado de entender, y recuerdo que hace muchos años, cuando yo empecé la docencia dentro de esta cátedra, muchos años,
el doctor Bergottini, para poder, que ya no está más, falleció, él para poder explicar este tema, lo que les decía es que se tenían que imaginar, y me parece a mí la forma más eh, coherente y gráfica de explicar esto, que se tenían que imaginar que es como si fuera una bolsa de nylon dentro del abdomen que envuelve cada uno de los órganos, ¿sí? Se arrolla y va y envuelve otro y otro y otro, pero es la misma bolsita, ¿sí? Entonces, es la misma que envuelve los intestinos, el estómago, el hígado, todo el mismo peritoneo. Entonces, ese peritoneo en general se puede uno imaginar que es la membrana serosa más grande que tiene el cuerpo, ¿sí? Es una capa de epitelio pavimentoso simple o mesotelio, ¿se acuerdan que les dije que también se lo denominaba así? Con una capa de tejido conectivo areolar subyacente de sostén. El peritoneo tiene una doble capa en realidad, una que es visceral y otra que es parietal. La parietal reviste la cavidad abdominopelviana y la visceral es la que cubre de modo total o parcial, en algunos casos, a los órganos o a algunos órganos de esta cavidad, ¿sí? El espacio delgado que queda entre estas ambas capas, ¿sí? Ambas son peritoneo, la parietal y la visceral, es lo que se llama cavidad peritoneal, ¿sí? Y muchas veces en este espacio se junta líquido y esto origina una patología que es una ascitis. Cuando un médico nos manda a nosotros al laboratorio para que analicemos un líquido ascítico, ¿sí? Porque así se denomina o así va a venir en la historia clínica, es líquido que se acumula entre ambas capas, entre la visceral y la parietal del peritoneo, ¿sí? Existen órganos que se localizan en la pared abdominal posterior y están recubiertos de peritoneo. Están recubiertos pero solo en su cara anterior porque están como muy pegados a la pared posterior de la cavidad abdominal, ¿sí? Estos órganos son los que se conocen como retroperitoneales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que solo su cara anterior va a estar cubierta por esta capa serosa. ¿Cuáles son esos órganos? Los riñones, ¿sí? De hecho, cuando ustedes los localizan anatómicamente o leen cualquier libro de anatomía, les van a decir que los riñones son retroperitoneales, como también algunas partes del páncreas, que es una de las glándulas accesorias del sistema digestivo que vamos a ver la próxima clase. El peritoneo forma grandes repliegues sobre las vísceras, las cuales se unen entre sí a través de esta capa peritoneal y a su vez con la pared para darle sostén. Tienen vasos sanguíneos y linfáticos y también nervios que van hacia los órganos hacia los órganos que recubren. Los repliegues más importantes que se conocen dentro de la cavidad abdominal, repliegues de peritoneo estoy hablando, siempre estoy hablando de lo mismo, son 5. El primero es el epiplón u aumento mayor, epiplón sin H. El segundo es el epiplón u aumento menor. El tercero es el ligamento falciforme. El cuarto es el mesenterio y el quinto es el mesocolon. Cada uno de estos son repliegues peritoneales que tienen nombres especiales y que están ubicados en lugares especiales, por lo cual ustedes los deben conocer y deben saber dónde está. Por ejemplo, el epiplón u aumento mayor es la hoja más grande de peritoneo que cae sobre el colon transverso, ¿sí? El colon es parte del intestino grueso que atraviesa el abdomen de izquierda a derecha, ya lo vamos a ver la próxima clase. Y esta hoja, este epiplón mayor cae por delante de esa parte del intestino
como si fuera un delantal de grasa. Esto es lo que tienen que entender, ¿sí? Vamos a ver mejor la filmina siguiente para que lo puedan ver. En esta filmina ustedes eso lo ven, fíjense como un repliegue celeste que está bien adelante del abdomen y estaría por debajo de los que son de lo que es los músculos anchos del abdomen. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Bueno, ahí se encuentra esa capa de peritoneo que es el epiplón mayor, que es como un delantal de grasa, literal. Para poder ver los intestinos hay que levantarlos, ¿sí? Es todo tejido adiposo y está lleno de adipocitos. Algún parecido y alguna protuberancia de este tejido en más de uno es lo que se manifiesta, sobre todo con la edad. Como les decía en la imagen anterior, fíjense acá en la imagen izquierda y es a donde se ve perfectamente ese delantal compuesto por dos hojas que se pliegan sobre sí mismas formando esas cuatro capas, ¿sí? Este es una parte del peritoneo que tiene abundante tejido adiposo, tiene ganglios linfáticos que colaboran con células plasmáticas y macrófagos, y todo eso hace a la inmunidad, ¿sí? Forma parte de mantener, de las defensas, digamos, de ese sector. Si nosotros levantamos esa capa o ese delantal, podemos visualizar la imagen de la derecha. Esa imagen ya no tiene el epiplón mayor, y ahí podemos ver, por un lado, se puede visualizar la tercera de las capas peritoneales que nombraba hoy, que es la que une el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma, que es esa línea grisácea que se observa que parte al hígado, es como si lo partiría en dos, y en realidad es un ligamento que lo sostiene al diafragma y a la pared anterior del abdomen, ¿sí? Ese es el ligamento falciforme. El segundo era se origina como dos pliegues en la serosa del estómago y el duodeno, y suspende esos dos órganos del hígado, y contiene ganglios linfáticos también. Ese es el omento o epiplón menor. ¿Está? Lo vemos mejor en la imagen siguiente. Fíjense acá en esta imagen como pueden ver ustedes en la parte derecha. Van a ver ese peritoneo como envuelve cada uno de los órganos, después va hacia adelante, se repliega formando el epiplón mayor, la parte que envuelve el hígado, y a la izquierda se puede ver también parte, digamos, cortada de todo este peritoneo dentro de la cavidad abdominal. Teníamos dos hojas más, una de ellas es la hoja de peritoneo en forma de abanico que une el intestino delgado a la pared abdominal posterior. Eso es, envuelve una parte de intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado es duodeno, yeyuno, ilion, que son muchos metros de intestino, entonces lo envuelve y lo sujeta a la pared abdominal posterior, va de nuevo, envuelve otra porción y la sujeta, entonces va formando como un abanico, va desde la pared, entonces envuelve al intestino y vuelve a su lugar de origen, ¿sí? Forma dos capas. Y por último es la que une el intestino grueso a la pared abdominal posterior, y ese es el mesocolon, ¿sí? El anterior era el mesenterio y ese es el mesocolon. Esas son las 5 capas de peritoneo que nosotros encontramos, que en realidad es el mismo que encontramos dentro de la cavidad abdominal. Entonces ustedes tienen que saber, cuando hablamos de mesenterio, de mesocolon, de epiplones, estamos hablando todo el tiempo de peritoneo, es decir, de la serosa que envuelve los órganos que están en la cavidad abdominal, que en su gran mayoría forman parte del tubo digestivo. Bueno, entonces vamos a hablar del último órgano por el día de hoy,
del tubo digestivo, vamos a hablar del estómago. El estómago es un reservorio muscular interpuesto entre el esófago y el duodeno, donde se acumulan los alimentos y la mucosa segrega jugo digestivo potente, podríamos decirlo de algún modo. Tiene una capacidad de 1 litro y un diámetro entre 8 a 11 centímetros. Ocupa casi todo el hipocondrio izquierdo y gran parte del epigastrio. Acá volvemos a la primer clase, ¿sí? Ustedes me van a saber decir a mí dónde está el hipocondrio izquierdo y qué zona es el epigastrio. Si no se acuerdan, volvemos a la clase de posición anatómica y de las zonas del abdomen. Está ubicado en el receso subfrénico izquierdo, arriba del mesocolon transverso. Recuerden, mesocolon es la parte de peritoneo que envolvía el intestino grueso. Debajo del hígado. ¿Por qué digo debajo? Porque recuerden que el hígado es una glándula muy grande que yo les conté en unas filminas anteriores, que ocupa casi todo en la parte superior del abdomen, por lo cual el estómago y el esófago quedaban por detrás, ¿sí? Recuerden que siempre estamos analizando la persona en posición anatómica. Está orientado hacia abajo y hacia adelante al comienzo, y luego se acoda hacia la derecha, franqueando hacia la línea media. La configuración externa tiene una porción que es vertical, una porción horizontal o pilórica y dos bordes o curvatura, ¿sí? La interna o curvatura menor y la externa o curvatura mayor. Y después tiene dos orificios: el cardias, ¿sí?, que es el orificio de entrada, el superior, y el píloro, que es el orificio que lo va a conectar con el intestino delgado. El estómago entonces está dividido por distintas zonas que tienen que ver con, digamos que no están delimitadas con una estructura anatómica física, sino que son zonas de estudio, ¿sí? La primera es el fundus gástrico, que ustedes lo ven acá en la parte superior, que está de color marrón anaranjado, también llamado tuberosidad mayor, que es convexa hacia arriba, está situada por debajo del diafragma, como todo el órgano, y se prolonga hacia abajo hasta el plano horizontal, trozado por el borde inferior del cardia, ¿sí? Recuerden, el cardia es el orificio de ingreso del esófago al estómago. Suele contener aire, ¿sí? Es como una bolsa de aire, esta parte del fundus gástrico. Es la parte más alta y más ancha de todo el órgano. La parte más elevada del fundus se la llama fornix gástrico. Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el estómago en sí, cuando se encuentra vacío, es un poco más ancho que el esófago, ¿sí? Está bastante desinflado. Esta forma que ustedes ven acá de J invertida, se le suele decir también, responde más bien a una idea de un estómago lleno y en plena actividad. Después del fundus, la otra zona que se describe dentro del estómago es el cuerpo, que es eso verde que ustedes ven en el dibujo. Tiene forma de cilindro aplastado de adelante hacia atrás, y en su extremidad inferior del cuerpo se la denomina tuberosidad menor también, y desciende más o menos abajo del abdomen y se continúa a la derecha de esa porción horizontal, ¿sí? O sea que termina de formar la J, ¿sí? Va hacia la derecha antes de conectarse al intestino. Tenemos después la otra zona que tiene el estómago, es esa zona roja,
que es oblicua hacia la derecha y arriba, configurando un embudo que se estrecha en dirección al píloro, que era el orificio de salida hacia el intestino delgado, que es eso que figura de color rosado, que es el duodeno. Se une esta porción que estamos describiendo, une la porción vertical y la horizontal. ¿Sí? El polo inferior vendría a ser del estómago. En el extremo inferior de la curvatura menor se encuentra la incisura angular o incisura pilórica. La primer parte de esta porción es lo que se conoce como antro pilórico, ¿sí? Vendría a ser, es como el receptáculo de entrada al píloro o al intestino, digamos. Después se describen también dos estructuras del estómago, que son la curvatura mayor y la curvatura menor. La curvatura mayor, como les decía hoy cuando describíamos digamos el ingreso, la parte abdominal del esófago, que era muy corta por debajo del hiato esofágico, decíamos que había una curvatura mayor que se define como toda la porción que va desde el borde superior del cardias, ¿sí? Arriba en la zona marrón, hasta el borde inferior del píloro, es decir, hasta la zona rosada y amarilla que hay aquí abajo, ¿sí? En su origen angular es más agudo, abierto hacia arriba, con el esófago, y se denomina ese ángulo que forma entre el esófago y la curvatura mayor, se denomina ángulo de His con H. Luego describe un trayecto cóncavo alrededor del fundus, después se vuelve vertical, siempre estamos hablando de la curvatura mayor, vertical del lado izquierdo del cuerpo del órgano, y por último cóncavo hacia arriba y ascendente en algún punto hasta conectarse con el canal pilórico y el píloro definitivamente. En cuanto a la curvatura mayor, también se origina desde el cardias hasta el píloro, baja de manera vertical en la línea del cuerpo y hacia la altura del antro y el canal pilórico se curva hacia la derecha, arriba y atrás, ¿sí? Esto lo pueden ver, son definiciones más bien anatómicas, pero sobre todo lo importante acá es que ustedes puedan describir de manera resumida todas las partes del estómago, desde el fundus, el cuerpo, el antro pilórico, el cardias, el píloro, la curvatura mayor y la curvatura menor. Eso es lo que deben conocer. Del cardias se puede decir que es orificio oval, orientado hacia arriba, hacia adelante y a la derecha, y el píloro es la parte inferior de la curvatura menor, se encuentra ahí, es un anillo de músculo liso que se abre y cierra a medida que el estómago está funcionando, ¿sí? Van a ver ustedes, después lo vamos a describir mejor, que el estómago no vuelca todo su contenido de una sola vez dentro del intestino, sino que lo va haciendo de a porción. Y en esto, píloro y todo el esfínter pilórico que hay acá es de vital importancia para hacer una buena digestión y absorción, sobre todo, que eran las funciones que habíamos hablado al comienzo. En este corte transversal del estómago nos permite ver el interior y reconocemos acá, digamos, la unión del esófago al estómago por medio del cardias. Reconocemos también el fundus, se puede ver la curvatura menor, la mayor, el cuerpo. Pueden ver perfectamente ustedes acá cómo es el antro pilórico, sí, que es esa como cavidad previa al ingreso al intestino, y también pueden ver lo que es el píloro y el esfínter pilórico, que yo les decía recién que lo que hacía era ir, digamos,
descargando el contenido del estómago dentro del intestino de a porciones, ¿sí? También pueden ver ustedes que el estómago tiene en su interior una serie de pliegues, ¿sí? Su mucosa está plegada, tiene grandes pliegues. Esto, una vez que el estómago está lleno, permite que estos pliegues desaparezcan, ¿sí? Porque este es un órgano que se distiende. La histología de este órgano se corresponde con lo que habíamos visto en las primeras filipinas, es decir, está dotado de las 4 mismas capas que venimos describiendo hasta ahora: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Bueno, en el gráfico se puede visualizar bien las 4 capas fundamentales del estómago, como en todos los órganos del tracto gastrointestinal. Y vemos la mucosa, ¿sí? La mucosa tiene un epitelio cilíndrico simple alto que conforman las células mucosas superficiales y que cubre toda la superficie interna del estómago. Lo acompañan, recuerden, siempre dentro de la mucosa un tejido conectivo, que en este caso es un tejido conectivo laxo, al cual vamos a llamar lámina propia, y la muscular de la mucosa, que tiene 2 capas musculares, una circular interna y una longitudinal externa. Todo esto conforma la capa mucosa que ustedes pueden ver ahí. Hacia adentro ustedes ven que se forman como columnas, ¿sí? Que son de células secretoras. Esas son las glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas tienen conductos estrechos que son las criptas gástricas. Se forman pliegues conocidos como arrugas gástricas, con surcos que dividen la superficie del estómago, siempre hablando de la superficie interna, chicos, o sea, vamos desde la luz hacia afuera. Estos surcos dividen esta superficie en áreas gástricas que tienen orificios. Eso es lo que ustedes ven de color rojo más intenso en la superficie. Esos son los orificios de salida de estas fositas gástricas o fovéolas, que así también se llaman. Todo esto conforman las criptas gástricas. Lo que ustedes deben conocer acá es que estas glándulas tienen 3 tipos de células básicos, que son los cuales vamos a describir en la filmina siguiente, y ustedes deben saber dónde están y específicamente qué función tienen. Siguiendo con lo, digamos, el esquema, vemos entonces por debajo de esta capa muscular, esta capa mucosa, tenemos la submucosa. La submucosa es tejido conectivo areolar, laxo, el cual va a tener los vasos sanguíneos, linfáticos, y dentro de esta zona, recuerdan ustedes cuando hablábamos de inervación, yo le dije que el sistema nervioso entérico, o el cerebro digestivo, digamos, tiene su plexo, el plexo de Meissner se ubica en esta zona, ¿sí? El plexo de Meissner o submucoso, ¿recuerdan? Bueno, entonces también acá en la zona submucosa podemos visualizar esto. Numerosos linfocitos y células plasmáticas se van a poder visualizar también en un corte histológico de la zona submucosa. Siguiendo la particularidad de este tejido histológico del estómago, es que la capa muscular, que generalmente tiene 2 tipos de músculo, en el caso del estómago son 3. Son 3 capas las musculares. La longitudinal externa, donde vamos a hallar el plexo de Auerbach, ¿sí? de la inervación de Auerbach. Después tenemos una capa media que es circular y una capa interna que es oblicua. Estas son las 3 capas de músculo y ustedes las deben conocer a todas, ¿sí?
Repito, longitudinal externa, circular media y oblicua interna. Esto es fundamental porque hace a la función del estómago. Recuerden que este órgano es un órgano que se va a encargar de mezclar los alimentos y de ponerlos en contacto con todas las secreciones de las células estomacales para comenzar el proceso de digestión. Como dijimos en el gráfico anterior, toda la membrana mucosa del estómago está ocupada por glándulas tubulares simples, que son estas glándulas gástricas, ¿sí? Que desembocan en el fondo de las fovéolas gástricas, ¿sí? Que son esas fositas que ustedes pueden visualizar perfectamente. El epitelio superficial continúa en el interior de las fovéolas y es igual en todas las partes del estómago, ¿sí? Hablábamos de un epitelio cilíndrico simple alto, ¿sí? Por el contrario, las glándulas sí son diferentes, depende de la parte del órgano donde se encuentra, ¿sí? Se describen 3 regiones de mucosa con glándulas diferentes. La primera se encuentran glándulas, en la primera región, digamos, se encuentran glándulas a las cuales llamamos corpofúndicas, que acá figuran segundas, en el cuerpo y en el fundus, ¿sí? Siguiendo las regiones del estómago. También hay glándulas pilóricas, en la porción pilórica, que es el tercio del estómago cercano al píloro, que se tienden a lo largo de la curvatura menor hasta alcanzar la mitad de la altura más o menos. Y las que figuran primero aquí en este gráfico son las glándulas cardiales, que están en una estrecha zona alrededor del cardio. Las 3 regiones están delimitadas con exactitud. Y eso es lo que nosotros podemos divisar acá. Claramente las corpofúndicas son las que están en mayor cantidad. Entonces, vamos a describir en forma más detallada las glándulas corpofúndicas. Cada túbulo glandular entonces está compuesto por 3 secciones, ¿sí? Que las vemos acá en el dibujo de la derecha. La parte más profunda, ¿sí? A la cual vamos a llamar parte principal o fondo. Después tenemos una zona intermedia que es el cuello y una parte más superior que es el istmo. A través del istmo, las glándulas van a desembocar en el fondo de las fovéolas, como lo habíamos dicho en la filmina anterior. Hacia la lámina muscular de la mucosa, las glándulas están algo enrolladas e incluso pueden emitir ramificaciones. Pero en el resto del recorrido son rectas y perpendiculares a la superficie de la membrana mucosa. Lo importante en este tipo de glándula es que tienen 5 tipos principales de células que ustedes deben conocer, describir, y son a las que vamos a hacer referencia seguramente en los parciales con más detalle. Vamos a pasar entonces a describir esas células. Estas glándulas corpofúndicas producen hacia la luz el jugo gástrico. Tienen que tener idea que este jugo gástrico va a estar formado por agua, electrolitos, ácido clorhídrico. Y acá quiero que se tengan a pensar, ustedes ya vieron química primer año y saben el ácido clorhídrico lo potente que es. Eso está secretado por una glándula dentro de una superficie rodeada de mucosa, o sea que vamos pensando ¿cómo vamos a hacer para que ese ácido no me desintegre el estómago? ¿Sí? En horas. Pepsinógenos, ¿sí? Que son enzimas que van a pasar a pepsina. Moco como barrera fisiológica de la mucosa gástrica, y acá está una de las respuestas que vamos a responder con respecto a esto del ácido que yo le decía. El factor intrínseco, vitamina B12, que también tenemos que pensar que al ser una vitamina, ¿cómo va a ser el ácido para no desintegrarla? Y a su vez esa vitamina B12 es fundamental, van a ver después ustedes en hematología, para la producción y el mantenimiento del hemograma
los valores correspondientes. Y también actúa como parte del sistema endocrino, ¿sí? El sistema endocrino es aquel que va, recuerden ustedes, como glándula endocrina se liberaba elementos hacia la circulación sanguínea, ¿sí? Entonces, esa secreción endocrina, en este caso, está asociada a la gastrina, que es una hormona, y otras hormonas más, que ya vamos a ver qué células son las que secretan esto. Entonces, todo esto hace al jugo gástrico, que les cuento como dato que por día el estómago fabrica entre 2.000 a 3.000 mililitros, ¿sí?, de jugo gástrico por día. Quiere decir de 2 a 3 litros de jugo. Para que tengan ustedes una noción de la actividad intensa de este órgano. Se identifican 5 tipos celulares, ¿sí?, en este tipo de glándulas, que son las mucosas del cuello, las parietales, las principales, las endocrinas y las madres o pluripotenciales, que esas son muy pocas y ahora las vamos a ver. Comenzaremos a describir las células principales, que son las más abundantes, en especial en la parte principal de la glándula. Recuerdan que habíamos hablado de 3 zonas de las glándulas tubulares, y la principal o el fondo, en esa zona es donde se alojan este tipo de células. Son de tipo seroso, con una basofilia en la porción basal y gránulos decimógeno apicales. Se ve perfectamente ahí los gránulos azules que son decimógenos. Esto se observa en la porción apical de la célula. Con la fijación, cuando se hacen los procesos de fijación, estos gránulos en general se disuelven durante la preparación, por lo que el citoplasma apical aparece con espacios redondeados claros en los cortes de tejido con hematoxilina y eosina, es decir, no los van a ver cargados, ¿está? Como pasa también cuando teñimos el tejido adiposo. Con microscopía electrónica, las células principales presentan un aspecto similar al de otros tipos celulares exócrinos secretores de proteínas, ¿sí? Estos gránulos que liberan estas células tienen principalmente pepsinógeno, que es un precursor inactivo de la enzima proteolítica pepsina. Acá estamos hablando en una jerga muy propia de nuestra carrera, ¿sí? Estamos hablando de enzimas, estamos hablando de proteólisis, empezamos a meternos de lleno en la actividad bioquímica. La proteólisis son enzimas que van a encargarse de ir a romper las cadenas proteicas, ¿sí? Bueno, la pepsina es una de esas. Entonces, el estómago, particularmente estas células, se encargan de liberar el precursor de esta enzima, ¿sí? Anótenlo como dato. Después de secretado, el pepsinógeno es activado por el ácido clorhídrico, ¿sí?, que lo van a secretar otras células. Ahora vamos a ver. Esta activación, ¿por qué se da? Porque la activación del pepsinógeno se da a un pH de 2. ¿Cómo vamos a lograr un pH de 2? Con un medio ácido generado por este ácido clorhídrico secretado. Por lo que la presencia del ácido clorhídrico del estómago es condición necesaria para activar el pepsinógeno. Chicos, acá yo ya me estoy metiendo en parte de la fisiología, ¿sí?, y de la química biológica, pero son datos que quiero que agenden. La pepsina va a ser entonces una enzima que va a romper proteínas a compuestos más pequeños y tiene una especial importancia por la capacidad de degradar el colágeno, que no sufre otra degradación importante por la acción de otras enzimas digestivas proteolíticas. O sea, a nivel del colágeno es donde tiene su mayor actividad, ¿sí? Todos estos son datos importantes a tener en cuenta. Entonces, el pepsinógeno y también estas células liberan otra enzima que es la lipasa gástrica, que también es una enzima que va a degradar lípidos particularmente. Entonces, 2 enzimas secretadas por los gránulos decimógenos que tienen estas células principales, que están en mayor cantidad y en el fondo de la glándula tubular, ¿sí? ¿Está? Vamos agendando eso. Bueno, continuamos.
Vamos a pasar entonces ahora a describir las células parietales u oxíntricas, ¿sí? Estas son células grandes y redondeadas, fíjense, con un núcleo redondo, oscuro, ubicado bien en la región central. El citoplasma es muy acidófilo, por lo que estas células aparecen teñidas de un color rojo intenso en una coloración con hematoxilina o enzima. También la gran cantidad de mitocondrias que tiene colabora a esta acidofilia del citoplasma. Las células parietales se encuentran en mayor número en el cuello glandular, es decir, en la zona media, y tienen como función puntual y muy importante la de secretar el ácido clorhídrico, con un pH de hasta 0,8, es decir, que estas células van a generar una concentración de hidrógeno que va a ser varios millones de veces superior a la que tiene la sangre arterial, ¿sí? Este ácido clorhídrico generado va a eliminar casi todas las bacterias que ingresan con los alimentos, por lo que en general es el quimo, que es el producto que va a surgir de todo el proceso del estómago, ¿sí? La mezcla de alimentos, ácidos y demás, que empieza ese proceso de degradación y va a ir hacia el intestino. Bueno, ese quimo es generalmente estéril, ¿está? Pues tiene que pasar por ese medio ácido. Estas células parietales también, aparte del ácido clorhídrico, van a secretar una glucoproteína, que es el factor intrínseco, también muy importante y necesario para la absorción suficiente de vitamina B12. Yo le dije que hay otra célula que ahora vamos a ver que secreta vitamina B12, que tiene lugar en la porción distal también del ilio. El factor intrínseco se fija a esta vitamina B12 y la protege de la degradación por el ácido clorhídrico, ¿sí? El factor intrínseco también favorece la absorción de esta vitamina B12 porque estimula la endocitosis en las células epiteliales del ilio, ¿sí? El ilio no es una porción del intestino delgado, que posee receptores para este complejo intrínseco, este complejo de factor intrínseco vitamina B12, ¿sí? Hay receptores en el ilio que va a hacer que esto ingrese. ¿Qué pasa si el organismo no tiene esta vitamina B12 o no se puede absorber? ¿Sí? Esto va a conducir a efectos en la eritropoyesis. Por eso yo hoy le hablaba de los valores adecuados del hemograma. ¿Por qué? Porque un defecto en la eritropoyesis, ¿sí?, va a afectar el desarrollo del eritrocito y va a generar una anemia. En este sentido, este tipo de anemia se llama anemia perniciosa, que es la anemia que se origina por deficiencia de vitamina B12 específicamente, que puede aparecer como una consecuencia de la atrofia de las células parietales de la glándula corpofúndica o de la extirpación quirúrgica, por ejemplo, de la mayor parte del estómago debido a cáncer, o incluso ahora, recuerden estas cirugías que hay del achicamiento del estómago, también esos pacientes tienen mucha deficiencia de vitamina B12 y esos son pacientes que ustedes como bioquímicos van a controlar. Entonces recuerden que dentro del estómago se genera el pepsinógeno, que es el encargado de asegurar el factor intrínseco, que es el encargado de asegurar la absorción de esta vitamina fundamental para la eritropoyesis. ¿Está? Entonces todos estos datos vayan agendando, son de mucha importancia, no solo para morfología, para fisio, para química biológica, para hemato, para fisiopatología. Estamos entrando a la aplicación básica de lo que es la carrera de bioquímica. Bueno, las células mucosas del cuello son las células epiteliales de la superficie, son todas secretoras de moco y en conjunto representan una superficie epitelial secretora, podríamos llamarlo así. El citoplasma apical de estas células está ocupado por gránulos de mucina que se tiñen con el método de Paz.
En los cortes comunes teñidos con hematoxilina y eosina se colorea mal la mucina, por lo que la porción apical de las células aparece como clara o desarmada. Los núcleos, como podemos ver acá en el gráfico de la izquierda, son ovales y se ubican en posición basal. No se observa un borde en cepillo como vamos a ver en el caso del intestino delgado. ¿Sí? Tienen microfibrillas nomás. Además de los gránulos de secreción, con microscopía electrónica, si observamos la célula podemos distinguir un aparato de Golgi bien desarrollado y de localización próxima al núcleo. Las superficies celulares laterales se unen por la parte apical mediante complejos de unión, ¿sí? ¿Se acuerdan de ustedes? Esto vieron, o ocludens, ¿sí? Ustedes lo vieron en biología. En dirección luminal se ven estas microvellosidades cortas que les decía recién. Las células epiteliales de superficie, ¿cuál es su importancia? Que van a secretar mucina viscosa, que se adhiere a la membrana mucosa, para formar una capa de varios centenares de micrómetros de espesor, o sea, una capa de moco, definitivamente. Esta capa de mucina va a tener una función fundamental en lo que les decía en las filminas anteriores. ¿Por qué? Porque va a tener la función protectora, dado que forma un gel, una capa sin corrientes de convección de fluido, ¿sí? En esta capa se difunden iones protones desde el jugo gástrico, pero también iones bicarbonato que también son producidos por las células parietales que veíamos recién. De este modo se crea un gradiente de pH sobre la capa de moco con el punto neutro ubicado muy cerca, ¿sí? Apenas unos micrómetros. Entonces, esta protección depende básicamente de la secreción constante de bicarbonato. Si esta secreción se interrumpe, el epitelio se va a degradar con rapidez, o sea, la capa de moco representa entonces una parte importante de la barrera mucosa gástrica, ¿sí? Que también incluye la capa de epitelio superficial. Esta barrera de la membrana mucosa también protege contra sustancias irritantes contenidas en los alimentos, por ejemplo el alcohol, el ácido acetil salicílico y contra la autodigestión producida por la pepsina. Recuerden que las células también secretan pepsinas, que son enzimas de origen proteolítico, o sea, pepsinógeno en realidad, pero que se activan ahí. Entonces, si son proteolíticas y degradan proteínas, fácilmente van a degradar las proteínas de membrana de una célula epitelial. Entonces, todo eso se protege a través de este moco segregado por este tipo de células. Entonces, su función es terriblemente importante, ¿sí? Estas células mucosas, como dice la palabra, se encuentran en el cuello, ¿sí? Están insertadas entre las células parietales de la porción del cuello. Son cilíndricas bajas, como habíamos dicho al principio. En los preparados teñidos con hematoxilina, entonces van a aparecer un citoplasma claro. Si lo teñimos con PAS, ahí sí se van a ver los núcleos, los gránulos de mucina. La mucina producida por las células contribuye, entonces, resumiendo, a la protección de la membrana mucosa, pero en particular protege contra la degradación por el ácido clorhídrico a las células madres que van a estar en el istmo, que es el otro tipo, el quinto tipo de células que ya vamos a describir en la filmina siguiente. Bueno, las células enteroendocrinas, ¿sí? Son de 3 tipos en general en la mucosa del estómago, ¿sí? Tenemos una de ellas que son las células tipo G, que son productoras de gastrina, las células D, que son productoras de somastostatina, y las células símil enterocromafines, que es la ECL, todo con mayúscula, ¿sí? Que produce histamina. Más o menos les voy a comentar de qué se tratan. En general su estructura es muy similar, el tema es
lo que producen y el efecto que tiene lo que producen. Las células G productoras de gastrina están ubicadas en las glándulas pilóricas del antro, ¿sí? Estas, la porción apical de esta célula llega a la luz y presenta, como se ve en la figura, un penacho de microvellosidades, por lo que las células G pertenecen al tipo celular denominado abierto de células enteroendocrinas, ¿sí? Muy similar también es la estructura de las células de tipo D. Las células G producen gastrina que como hormona es transportada a las células diana por el torrente sanguíneo, ¿sí? Pero la gastrina es liberada de los gránulos de secreción por exocitosis y su principal acción es estimular la secreción de ácido por las células parietales, o sea, tiene una acción interna dentro del estómago. Estas células parietales tienen receptores para esta hormona gastrina. Estimula también la producción de pepsinógeno por las células principales y tiene efecto trófico porque favorece el mantenimiento y el crecimiento de la mucosa del estómago. Esas son tres actividades que son esenciales, ¿sí?, para la secreción de ácido, secreción de pepsinógeno y regeneración de la mucosa gástrica. También la gastrina se va a estimular, estas células se van a ver estimuladas en la secreción de gastrina por la distensión del estómago y las fibras vagales postganglionares que inervan las células G y cuyo neurotransmisor es el polipéptido liberador de gastrina. Bueno, esto es un detalle menor, pero en definitiva todo esto va a hacer que se estimule. Ahora bien, ¿qué pasa con las células D que producen somatostatina? ¿Sí? Estas están en las glándulas pilóricas y las glándulas corpofúndicas. Este tipo de células, ¿sí?, tienen también en su parte apical, llega hasta la luz y posee también un penacho de microvellosidades. La somatostatina se secreta a nivel local en la membrana mucosa como hormona parácrina, ¿sí?, y extingue la actividad secretora, ¿sí? Así, en la parte corpofúndica, la somatostatina inhibe, por ejemplo, a las células SL y a las parietales. Y en el píloro inhibe a las células G productoras de gastrina. Entonces, la liberación de somatostatina, ¿qué me va a hacer? Se va a estimular por la secreción de ácido en la luz del estómago. Pero va a inhibir, si hace como una retroalimentación e inhibe a las células SL que liberan histamina, que vamos a ver ahora, y a las células G que liberan somatostatina, ¿sí? Es como que regula el proceso interno dentro del estómago. Y las SL que liberan histamina, esta histamina estimula en forma también parácrina la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales, dado que estas poseen receptores denominados H2 para histamina. Todas estas cosas son muy bioquímicas, ¿sí? La secreción de histamina por estas células es estimulada por la gastrina y por la acetilcolina y se inhibe por la somatostatina, ¿sí? O sea, son todos procesos de retroalimentación. Cuando se estimula la liberación de ácido clorhídrico tiene que haber un sistema de regulación interno que lo detenga, ¿sí? Entonces estas hormonas son básicas para ese funcionamiento. Ahora bien, por ejemplo, fíjense, si lo pensamos a nivel médico, la importancia de la histamina se manifiesta con la muy efectiva inhibición de la secreción ácida mediante bloqueadores de ese receptor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cimetidina, que es un antiácido que se da en el tratamiento de la úlcera y de gastritis, funcionan por esta metodología, porque lo que van a hacer es inhibir la producción de histamina de este tipo de células. O sea, después la farmacología que van a ver ustedes en cuarto año va a estar relacionada también a que ustedes entiendan hoy y acá la función que tienen estas células, ¿sí? O por ejemplo, se sabe que la inhibición de la producción de ácido es producida por la inhibición de la secreción de gastrina, ¿sí?, por la célula G, causada sobre todo por la presencia de ácido en la luz del estómago y mediada por la somatostatina. Y se sabe también que la prostaglandina
tienen un efecto inhibidor directo sobre las células parietales que son productoras de ácido. Y entonces, y a su vez, estas prostaglandinas también se inhiben a nivel farmacológico por los AINES, ¿sí? Que son los antiinflamatorios no esteroides. Y entonces, estos AINES tienen como consecuencia el uso prolongado de AINES la generación de gastritis, ¿sí? Porque al no tener, al inhibir a las sustancias que a su vez inhiben a las células que producen ácido, el ácido se sigue produciendo y generamos las úlceras. ¿Sí? Entonces, el uso excesivo de AINE termina en úlcera. Y esto ustedes lo van a ver en fármaco y se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo hoy de la función de las células enteroendocrinas. Y por último, entonces, las células madres, ¿sí? Indiferenciadas. Se localizan en la porción del istmo de la glándula y son cilíndricas, bajas o cúbicas. No tienen gránulos u otros componentes específicos en el citoplasma. Son muy poquitas, se encuentran en un número reducido, pero ¿cuál es su importancia? Tienen la capacidad de dividirse por mitosis y producir células que se diferencian a todos los demás tipos celulares que vimos recién de la mucosa del estómago, ¿sí? Las células recién diferenciadas migran entonces desde la porción del istmo hacia la superficie o hacia la profundidad de la glándula mientras terminan de diferenciarse a células totalmente desarrolladas. En los seres humanos, las células del epitelio de la superficie en promedio tienen una vida de unos 3-4 días y luego son eliminadas. Entonces aquí tenemos, y en la filmina anterior, un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Esta es una imagen histológica hematoxilina y eosina, donde se ven las fovéolas gástricas, digamos, en la superficie mucosa hacia la luz del estómago, la capa la capa mucosa, la muscular de la mucosa, y fíjense después tienen la submucosa, ¿sí? Y la muscular, ¿sí? La capa muscular donde tienen la línea de músculo, recuerden que son 3 capas, la oblicua, la circular y la lisa, ¿sí? Así se dividen de adentro hacia afuera. Entonces este es un resumen perfecto que les permite a ustedes fijar conceptos. Entonces, una vez que los alimentos ingresan, ¿sí?, al estómago, comienzan los movimientos peristálticos del estómago, ¿sí? Movimientos que van a durar entre 15 a 25 segundos. Y esos movimientos peristálticos son ondas de mezcla, ¿sí?, que van a macerar y mezclar con las secreciones glandulares que tiene el estómago. Y toda esa mezcla, como les dije hoy, va a formar lo que se conoce como quimo, ¿sí? Una vez que el quimo está formado, se producen ondas más intensas que van desde el cuerpo hacia el píloro, ¿sí? O sea, hace las veces de lavarropa, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Van hacia el píloro y vuelve al cuerpo y vuelve a mezclar, ¿sí? Y una vez que llegan al antro pilórico, cada onda va a ir expulsando 3 mililitros, de a 3 mililitros de quimo, ¿sí?, hacia el duodeno, ¿sí? Y a esto se llama vaciamiento gástrico. ¿Se acuerdan que cuando describíamos el estómago yo les decía que el píloro tiene un esfínter pilórico que no permite que el estómago descargue todo de una en el intestino delgado? En la próxima clase vamos a saber por qué no sucede eso. Entonces, parte del alimento va a permanecer en el fundus almacenado y allí actúa la amilasa salival, ¿sí? Cuando se mezcla, la que secretaron las enzimas salivales, al llegar al estómago, ustedes piensen, a un pH muy ácido se va a inactivar, pero al nivel del fundus, ¿sí?, que es la parte más superior, que todavía no está en tanto contacto con el ácido del estómago, entonces ahí actúa esa enzima. Cuando se mezcla con el jugo gástrico, ahí ya se inactiva y en ese caso se va a activar la lipasa, que se acuerdan que era la otra enzima que también se segregaba junto con el pepsinógeno. Con respecto a la irrigación, ¿sí?, la circulación arterial es continua y en esta gráfica vemos el estómago y el ingreso del esófago al estómago bien por debajo
del diafragma, y estamos levantando el hígado recuerden que los lóbulos del hígado tapan toda esta parte, lo estamos levantando, que es eso todo marrón que figura arriba, para poder ver cómo se irriga el estómago. Eso que ustedes ven en el fondo rojo es la arteria aorta que pasó por el agujero aórtico, y el primer tronco que liberaba, digamos, que emitía la arteria aorta era, recuerdan ustedes, circulatorio, era el tronco celíaco. De ese tronco celíaco ustedes saben que sale la arteria gástrica izquierda, que una parte va al esófago y la otra al estómago, la arteria esplénica, ¿sí? Y la hepática, que son dos arterias importantes. De estas dos van a salir colaterales que también van al estómago, como la gástrica derecha en el caso de la hepática y la gastroepiploica derecha. Y en el caso de la esplénica, gastroepiploica izquierda, gástrica posterior y gástricas cortas. Todas esas arterias irrigan el estómago, ¿sí? Y en cuanto a la circulación venosa, ¿sí? Todo lo que va a recolectar para ir a descargar a la vena cava inferior, tenemos venas de las curvaturas mayores y menores, las venas gastroesofágicas anteriores, las venas gástricas posteriores, y bueno, así como hay una arteria, hay una vena gástrica izquierda y una vena gástrica derecha. Ambas van a descargar posteriormente en la vena cava. ¿Estamos? Y la inervación de este órgano la vemos en la filmina siguiente. Este órgano está inervado por el nervio vago, ¿sí? Derecho e izquierdo. Y acuérdense que pasaba junto con el esófago por el hiato esofágico. Esta inervación es por las ramas postganglionares, recuérdense, a través del sistema parasimpático, ¿sí? Y también lo inervan el plexo celíaco o plexo solar, que son plexos que se forman desde digamos, los pares que salen de la T6 y la T9, ¿sí? Y estos plexos lo inervan de manera simpática, ¿sí? Acuérdense las actividades, digamos, estimuladas de alguna manera por el sistema simpático y cuáles por el sistema parasimpático. Acuérdense las actividades de SLOD y demás, ¿sí? Entonces todo lo que vimos en nervioso se aplica en este punto.